Es de noche en una hondonada de los Apalaches. Estás en el porche, el aire huele a tierra húmeda y todo está en silencio. Y entonces lo oyes, un grito agudo, largo, que no se parece a nada que la gente de aquí recuerde haber oído en toda su vida. No es un búho, no es un perro, no es el viento. Y por un segundo, el vello se te eriza y piensas en fantasmas. No es un fantasma, es un regreso. Hace apenas un siglo, estas montañas quedaron casi vacías. El bosque se taló hasta dejar las laderas peladas, y los grandes depredadores fueron cazados, envenenados y expulsados uno tras otro, hasta que en muchos valles no quedó nada más grande que un zorro. Los Apalaches se volvieron mansos, domados, seguros, y durante décadas esa fue la verdad. Pero el bosque volvió a crecer, y detrás del bosque, despacio, en silencio, sin que casi nadie se diera cuenta, están volviendo ellos. Hoy no contamos los animales más peligrosos de estas montañas. Contamos algo más inquietante, los 12 depredadores que están regresando a los Apalaches ahora mismo, reconquistando el territorio que perdieron. Algunos fueron reintroducidos por la mano del hombre, otros nunca se fueron del todo y se están multiplicando. Uno es completamente nuevo, no existía hace 100 años. Y el último, el número 1, está oficialmente extinto en el este del país, salvo para las cientos de personas que juran haberlo visto cruzar la carretera. Los locales lo dicen con una frase que se repite de valle en valle: la cosa está yendo a peor. Vamos con el número 12. El número 12 va a hacerte dudar de que esto sea una lista de depredadores, y esa es justo la idea. Vuelve a los ríos limpios de los Apalaches, después de casi desaparecer por la contaminación del agua y la caza por su piel. La nutria de río. La gente la ve como un animal tierno y juguetón de documental, y lo es. Pero también es un cazador implacable y eficientísimo dentro del agua, capaz de vaciar un tramo de río de peces, cangrejos y anfibios con una energía incansable. Su regreso es una de las grandes historias de recuperación de estas montañas. Donde vuelve la nutria, es porque el agua volvió a estar limpia. Está en el número 12, no por lo que le hace a las personas. Nada, sino porque abre la lista con la lección que la sostiene entera. El bosque y los ríos de los Apalaches se están curando, y con la cura, vuelven los cazadores. Empezamos por el más simpático. No terminaremos ahí. Suscríbete si crees que las montañas domadas siguen domadas. El número 11 es un cazador que hace algo que ningún otro cánido de Norteamérica sabe hacer. Trepa a los árboles. El zorro gris, más discreto y más antiguo que su primo, el zorro rojo, con garras semi-retráctiles que le permiten subir a un tronco como si fuera un gato. Nunca desapareció del todo, pero con el bosque maduro reocupando las hondonadas, ha vuelto a extenderse por rincones de los que había desaparecido. Es nocturno, silencioso y caza de todo: roedores, aves, insectos, fruta. Para ti no supone un peligro, para tu gallinero, sí. Y ahí está buena parte de la fricción con la gente de montaña. Verlo bajar de un árbol al anochecer, algo que casi nadie asocia con un zorro, es uno de esos recordatorios de que estas montañas guardan más rarezas de las que la postal deja ver. El regreso, de momento, va callado, pero sube. El número 10 cayó del cielo hasta casi desaparecer, y volvió del mismo modo. El halcón peregrino, el animal más rápido del planeta, capaz de lanzarse en picado a velocidades que superan las de un coche de carreras para golpear a su presa en pleno vuelo. A mediados del siglo pasado, el pesticida DDT casi lo borra del mapa al debilitar la cáscara de sus huevos, y en gran parte del este llegó a extinguirse localmente. Su regreso es uno de los mayores éxitos de conservación de la historia. Hoy vuelve a anidar en los riscos de los Apalaches, e incluso en puentes y edificios altos de las ciudades cercanas, cazando palomas sobre los tejados. No es un peligro para las personas, pero es un depredador de precisión letal que ha reconquistado el cielo de estas montañas. Cuando ves una sombra cruzar un acantilado a una velocidad imposible, ese es el regreso en su forma más pura. El número 9 es la que la gente confunde siempre con su prima famosa, y es mucho más formidable como cazadora. No es el águila calva de los escudos y las monedas. Es el águila real, un depredador de casi 2,5 metros de envergadura que inverna en los Apalaches en números que van creciendo año tras año. A diferencia del águila calva, que es en buena parte carroñera y pescadora, el águila real es una cazadora activa que golpea desde el aire a zorros, cervatillos y, para preocupación de los granjeros, corderos y cabritos jóvenes, e incluso alguna mascota pequeña que se quedó sola en un claro. Se mueve por las cordilleras siguiendo las corrientes de aire, casi siempre lejos de la vista, y su presencia creciente en el invierno apalache
es otra señal silenciosa de que el techo de estas montañas vuelve a tener dueño. Al águila real no la ves llegar. La presa tampoco. El número 8 es, probablemente, el verdadero origen de la mitad de las leyendas de monstruos y fantasmas de estas montañas. En una noche cerrada, del bosque sale un grito estremecedor, agudo y humano, como el de alguien pidiendo auxilio. La gente de campo lo ha achacado durante generaciones a espíritus, a brujas, a criaturas sin nombre. Casi siempre es una marta pescadora, el fisher, un mustélido del tamaño de un gato grande, musculoso y feroz, pariente de las comadrejas, que recoloniza los Apalaches tras haber sido casi exterminado por su piel y por la tala. Es uno de los poquísimos animales que caza puercoespines de forma habitual, atacándolos a la cara donde no tienen púas, lo que da una idea de su ferocidad. No va a por las personas, pero arrasa gallineros y no perdona a los gatos que la gente deja fuera de noche. Su regreso es tan silencioso como escalofriante. No lo ves, lo oyes, y ese grito en la oscuridad es la banda sonora del rewilding de los Apalaches. Piénsalo un momento. Durante generaciones, familias enteras de estas montañas contaron historias de espíritus del bosque, de aparecidos, de gritos imposibles en la noche, y construyeron todo un folclore alrededor de un sonido que nadie sabía explicar. Y resulta que buena parte de ese folclore tenía 4 patas, garras y un apetito voraz. Era un animal de carne y hueso que habíamos borrado del mapa y que ahora está volviendo a llenar la noche con su voz. Cuando la marta pescadora vuelve a una zona, vuelven con ella los viejos cuentos de miedo. Solo que ahora, por fin, tienen nombre. El número 7 es un fantasma con manchas que la mayoría de la gente de montaña vive sin ver jamás, aunque cada vez esté más cerca. El gato montés, el lince rojo, que tras décadas de presión rebota con fuerza por todo el este y se acerca a los bordes de los pueblos, a los campos, a los jardines traseros que lindan con el bosque. Es un cazador solitario y crepuscular, del doble de tamaño que un gato doméstico, que caza conejos, roedores y aves con una eficacia silenciosa. Rara vez supone un peligro para una persona, y casi siempre desaparece antes de que sepas que estaba. Pero su población en aumento es otra pieza del mismo rompecabezas. Cada depredador mediano que vuelve es una señal de que la base de la pirámide, el bosque, las presas, el agua, se ha recuperado lo suficiente para sostenerlo. Y cuando la base aguanta a los medianos, es cuestión de tiempo que aguante a los grandes. El número 6 es el conquistador más exitoso de todos, el que aprovechó el vacío que dejamos y lo llenó por completo. El coyote. ¿Hace un siglo apenas existía en el este? Hoy no hay una sola hondonada de los Apalaches, ni un solo condado, ni prácticamente un solo barrio de las afueras, donde no esté presente. Ocupó el nicho que dejó el lobo cuando lo exterminamos, y demostró ser más adaptable, más listo y más difícil de erradicar que cualquier otro depredador del continente. Cuanto más se le persigue, más rápido se reproduce y más territorio coloniza. En los Apalaches caza de todo y come de todo, desde ratones hasta fruta y basura, y su aullido coral en la noche es ya el sonido más común del monte. Lo fascinante del coyote es que su regreso no fue un accidente ni una reintroducción. Fue una conquista activa, decidida, en contra de todo lo que hicimos para frenarla. Cuanto más se le disparó, más se dispersó. Cuanto más territorio se le quitó, más aprendió a vivir pegado a nosotros, cazando de noche en los mismos parques y calles por donde caminamos de día, sin sospechar nada. En muchas hondonadas Apalaches, la gente convive con coyotes desde hace años sin haber visto uno jamás. Solo los oye. Esa noche de finales de verano en que toda una familia rompe a aullar a la vez y parece que el bosque entero cobra voz. No es el más peligroso de la lista, es el más imparable. Y su éxito, su forma de llenar el vacío que dejó el lobo, preparó el terreno para algo aún más extraño de lo que nadie planeó. Del 5 al 1 el regreso deja de ser rumor y empieza a rugir. Quédate. El número 5 no debería existir, y sin embargo está aquí, corriendo por estas montañas ahora mismo. Es el coy wolf, el coyote lobo, un depredador nuevo, nacido del cruce entre coyotes y los últimos lobos del este, más los perros por el camino. Cuando exterminamos a los lobos, los pocos que quedaron se cruzaron con los coyotes que llegaban, y el resultado es un animal híbrido más grande, más fuerte y más audaz que un coyote común, con parte de la inteligencia social del lobo y parte de la adaptabilidad urbana del coyote. Caza en grupos más coordinados, se atreve con presas mayores, y se mueve entre el bosque profundo y las afueras de las ciudades con una comodidad inquietante. Es, literalmente, un depredador que la naturaleza fabricó a partir del hueco que dejamos nosotros.
una respuesta evolutiva a nuestro propio desastre, ensamblada en apenas un siglo. Lo más inquietante del Coywolf es esa mezcla de mundos. Tiene el suficiente lobo dentro como para atreverse con presas grandes y coordinarse en grupo, y el suficiente coyote como para no tenerle miedo a las luces de un pueblo ni a la cercanía de las casas. Se le ha visto moverse por las afueras de ciudades enteras del este, cruzando parques, jardines y aparcamientos de madrugada, con una tranquilidad que a un lobo puro le sería imposible. No es un monstruo de película ni una amenaza directa para las personas. Conviene decirlo claro, pero sí es la prueba viviente de que la naturaleza no espera a que arreglemos nuestros errores. Los aprovecha, los recombina y sigue adelante. Los apalaches de hace 100 años no lo conocían. Los de hoy lo tienen de vecino, trotando por el borde del bosque mientras duermes. El número 4 no regresa, invade. Y por eso es, en cierto modo, el más destructivo de la lista. El jabalí salvaje, el cerdo asilvestrado, que se expande por las hondonadas Apalaches removiendo el suelo del bosque nuevo, arrasando las plantas, los nidos y hasta los yacimientos, y compitiendo con la fauna nativa que apenas empezaba a recuperarse. No tiene veneno ni astucia de depredador, pero tiene colmillos, mal genio y un tamaño que impone, y una hembra con crías carga sin aviso. Se mueve en piaras, casi siempre de noche, justo por los senderos y los bordes de los campos por los que camina la gente. Es la cara amarga del rewilding. Mientras el bosque se cura y devuelve a sus cazadores nativos, este intruso llegado de fuera amenaza con deshacer parte de esa recuperación desde dentro. No vuelve a casa. Ocupó una que no era suya. El número 3 es el más raro del mundo, y su regreso es el más frágil y el más polémico de toda esta lista. El lobo rojo, más pequeño y esbelto que el lobo gris, un animal que llegó a estar funcionalmente extinto en la naturaleza y que sobrevive hoy gracias a uno de los programas de reintroducción más difíciles jamás intentados, en el sureste del país, en el borde meridional del mundo apalache. Su aullido, que había desaparecido por completo de estos bosques, volvió a sonar, pero su regreso pende de un hilo. Quedan poquísimos ejemplares en libertad, y cada uno es a la vez un símbolo de esperanza para unos y un motivo de conflicto para otros. No es un peligro para las personas, es, más bien, el ejemplo más puro de lo que significa esta lista entera, que un depredador al que dábamos por perdido para siempre puede, con esfuerzo, volver a poner una pata en la montaña, aunque sea temblando. Y hay algo profundamente conmovedor en su aullido volviendo a sonar donde llevaba un siglo callado. Es el sonido de una segunda oportunidad, la prueba de que incluso lo que dimos por perdido para siempre puede, con muchísimo trabajo humano, regresar a poner una pata en la montaña. Que su futuro siga siendo incierto, que cada camada cuente, que su regreso divida a comunidades entre quienes lo celebran y quienes lo temen, no lo hace menos importante. Lo hace el símbolo más honesto de esta lista. El rewilding no es un final feliz automático, es una negociación diaria, difícil y frágil, entre nosotros y un monte que quiere volver a llenarse. El número 2 es el regreso que nadie puede ignorar, porque este sí lo ves, lo hueles y lo tienes en el contenedor de la basura. El oso negro. De haber sido cazado casi hasta la desaparición en muchas zonas de los Apalaches, ha protagonizado una recuperación tan espectacular que hoy vuelve a ver osos donde no se veían desde hace generaciones. Y cada vez más cerca de la gente. Con el bosque maduro extendiéndose y las urbanizaciones metiéndose en el monte, el oso negro descubrió que los barrios de montaña son una despensa. Basura, comederos de pájaros, neveras en los porches, frutales. Los ataques a personas siguen siendo raros, y ese matiz importa muchísimo. El oso negro prefiere huir. Pero los encuentros ya no son excepcionales. Son la conversación de cada verano en los pueblos apalaches. Lo interesante del oso negro es que su recuperación no dependió de que lo reintrodujéramos. Bastó con dejar de matarlo y con devolverle el bosque. En cuanto las laderas peladas volvieron a llenarse de árboles, bellotas y madrigueras, la población hizo el resto sola, expandiéndose desde los últimos reductos hacia afuera, valle por valle, hasta reconquistar comarcas enteras en 1 o 2 generaciones. Por eso es el mejor termómetro del regreso, donde vuelve el oso, es que el bosque ya aguanta de verdad. Y por eso también es el que más roces genera, porque un depredador grande viviendo pegado a los pueblos obliga a la gente a cambiar de costumbres, a asegurar la basura, a recoger los comederos, a no dejar comida fuera, y no todo el mundo está dispuesto. Es el rostro más visible y más cotidiano del regreso. El momento en que el monte está volviendo deja de ser una idea abstracta y se convierte en un oso de 200 kilos mirándote desde el jardín una mañana de agosto. Y llegamos al número 1.
al que oficialmente no existe, al que, según los libros, los mapas y las agencias, lleva décadas extinguido en el este de Estados Unidos, y al que, según la gente que vive en estas montañas, cruza sus carreteras, sus cámaras de fototrampeo y sus pesadillas cada temporada. El puma, el león de montaña, el fantasma de los Apalaches. La versión oriental de este gran felino se declaró oficialmente extinta hace años, y la ciencia sostiene que los avistamientos son confusiones, animales sueltos que fueron mascotas, o ejemplares jóvenes que vagaron cientos de kilómetros desde las poblaciones del oeste. Puede que tengan razón. Y sin embargo, los avistamientos no paran. Una silueta larga y baja cruzando un claro al amanecer. Una cola gruesa demasiado larga para un gato. Un venado despedazado y tapado de una forma que ningún coyote hace. Una foto borrosa de una cámara de sendero que enciende internet durante una semana. Sea lo que la gente está viendo, algo se mueve por estos bosques en silencio. Un depredador de emboscada capaz de pasar a metros de ti sin que muevas un músculo, porque él decidió que no lo vieras. Y en un mundo donde el bosque vuelve a crecer y todos los demás cazadores de esta lista están regresando, la pregunta ya no es si el rey podría volver, es si alguna vez llegó a irse del todo. Piensa en lo que hace tan poderoso a este número 1. No necesita ser confirmado para cambiarte la forma de caminar por el monte al atardecer. Basta con la posibilidad. Basta con esa foto borrosa que tu vecino te enseña en el móvil, con ese rastro que no encaja, con esa sensación en la nuca cuando el bosque se queda demasiado callado. Todos los demás animales de esta lista tienen expedientes, censos, programas y estudios. El puma del este vive en el único territorio que ni la ciencia ni el mito controlan del todo, el de lo que podría estar ahí. Y en unas montañas que están devolviendo, uno, a todos sus grandes cazadores. La idea de que el más grande de todos siga cruzando estos bosques en silencio no es una leyenda descabellada. Es, sencillamente, la conclusión lógica de todo lo que acabas de oír. Oficialmente, no está aquí. Pregúntale a quien lo vio cruzar la carretera anoche. Ese es el verdadero rostro de lo que pasa en los Apalaches. No es una plaga, no es una invasión de monstruos. No es el fin del mundo que insinúan algunas historias de Porche. Es algo mucho más grande y más silencioso. Unas montañas que, en apenas un siglo, pasaron de estar peladas y vacías a curarse por completo, y que ahora están recuperando, una especie tras otra, a los cazadores que las hacían salvajes. La nutria en el río limpio, el halcón en el risco, el grito de la marta en la oscuridad, el aullido del coyote, del lobo que vuelve, y quizá, solo quizá, el paso callado del fantasma que nunca admitieron que seguía ahí. Vuelve por un momento al Porche del principio, al grito en la noche que te erizó la piel. No era un espíritu, no era una maldición. Era el sonido de unas montañas volviendo a ser lo que fueron antes de nosotros. Los Apalaches no se están volviendo peligrosos. Se están volviendo salvajes otra vez. Y eso es, según cómo lo mires, la mejor noticia de conservación del continente. O el motivo exacto por el que tu abuela, en su hondonada, echa doble pestillo al gallinero cuando cae el sol. Los que viven aquí no le tienen miedo al bosque, pero han aprendido, otra vez, a escucharlo de noche, a distinguir el aullido del coyote del grito de la marta, a no dejar la basura fuera cuando bajan los osos, a mirar 2 veces esa silueta que cruzó la carretera al amanecer. No es miedo, es volver a compartir la montaña con los que la habitaban antes que ellos. Y en el fondo, casi todos lo cuentan con una mezcla rara de inquietud y orgullo, porque saben que ver regresar la vida salvaje a tu propia hondonada es un privilegio que sus abuelos, en aquellas laderas peladas y silenciosas, no llegaron a conocer. Así que dime una cosa antes de irte. ¿Qué has oído tú de noche en tu montaña? ¿Un coyote, algo que no supiste nombrar, o ese grito que nadie quiere admitir? Déjalo en los comentarios, y suscríbete, porque la próxima parada deja el bosque frío y baja al calor del sur, a un agua tan bonita y tan transparente que nadie se imagina lo que esconde.